Circuitos con acoplamiento magnético. En este video vamos a introducirnos en el tema de acoplamiento magnético, lo cual ya nos da referencias de que vamos a trabajar con bobinas o inductores o las inductancias que ya habíamos hablado y manejado en temas anteriores. Bien, iniciamos el concepto de acoplamiento con un nuevo término por ahora que lo vamos a llamar autoinductancia, pero que en realidad es el concepto ya trabajado, el concepto que ya tenemos de la inductancia. Lo que sucede es que cuando ya tendremos acoplamiento, nos toca hacer la diferenciación y por eso por ahora la vamos a llamar autoinductancia. Recuerda que tenemos el caso de una bobina, que una bobina simplemente es un alambre, un conductor enrollado, un número de vueltas determinado. En el dibujo que observamos, se ha intentado modelar en color negro lo que llamaríamos el núcleo, que por lo general es un material ferromagnético, aunque puede ser también aire. Y sobre el núcleo se ha enrollado, se ha devanado la bobina o el inductor. Digamos que como detalle, observen que el dibujo nos muestra que el devanado fue hecho iniciando por la parte posterior del núcleo, o sea, por la parte detrás del núcleo es que se inició el devanado y se desarrolló y sale por la parte del frente. O sea, eso es para que tengan presente el sentido del arrollamiento, cómo fue devanada la bobina. Lo otro que bien sabemos a nivel de la bobina es que si consideramos que por la bobina entra una corriente I, entonces vamos a pensar que por la bobina hacemos circular una corriente. Digamos que voy a simbolizar que entenderán que la corriente iría en este sentido por todo el frente del devanado, por todo el frente de la bobina. Este sería el sentido de la corriente en cada una de sus espiras o vueltas. Si conocemos el sentido en que va la corriente, es decir, si conocemos tanto el sentido del arrollamiento de la bobina como por dónde entra y por consiguiente el sentido de la corriente, podemos determinar por la regla de la mano derecha el sentido del flujo. Recuerden que la regla de la mano derecha nos dice que los dedos de la mano nos indican el sentido de la corriente y el dedo del pulgar nos indica el sentido del flujo. En el esquema de la regla de la mano derecha, observe que está simbolizando que los dedos de la mano nos indican el sentido de la corriente y el pulgar nos indica el sentido en que sería el flujo que se crea en la bobina. Según esto, y mirando el devanado y el sentido de la corriente, eso haría que esa bobina, al circular corriente, nos cree un flujo que iría subiendo. Entonces aquí vendría el flujo que lo llamaríamos con la letra phi. Este sentido del flujo, que es importante, lo determinamos gracias a la regla de la mano derecha. Y por ahora tengan presente que el sentido del flujo dependerá del sentido del arrollamiento de la bobina y del sentido de la corriente, o sea, por qué terminal va entrando la corriente. Para el ejemplo, para el circuito, la corriente entra por el terminal de abajo y por eso nos crea un flujo que va subiendo. Teniendo en cuenta, teniendo en cuenta que tenemos un número de espiras n, o sea, o un número de vueltas. Recordarán con los conceptos que ya tenemos de la bobina que el voltaje en la bobina es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. Esta es la fórmula más trabajada que hemos hecho hasta ahora, donde lo que tenemos es que si hay variación de corriente, habrá variación de flujo. Y si el flujo varía, se va a inducir, se va a generar, se va a crear una tensión. Y esa tensión es proporcional, por eso aparece la L como una constante de proporcionalidad. Esa tensión es proporcional a la corriente que produce el flujo. Aquí, lo que ustedes se acaban de dar de cuenta es que estamos llamando
a N como el número de espiras y a L a lo que llamábamos la inductancia. Esa L era la famosa, en el caso que traíamos, era nuestra inductancia, que bien sabemos que la unidad en el sistema internacional es el Henry, o los Henryos, que así decimos coloquialmente. Bien, entonces ya conocemos que B sub L es L de I de T, pero ahora me interesa que miremos otra forma, otra expresión del voltaje en una bobina, y es una expresión que viene dada por la ley de Faraday, la famosa ley de inducción de Faraday. ¿Qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice esa ley? Esta ley nos permite encontrar la expresión de que se producirá una tensión, se induce una tensión si hay variación de flujo. Entonces, aplicando la ley de inducción de Faraday, encontraríamos que también otra forma de expresar el voltaje en la bobina es que es N por la variación del flujo respecto al tiempo. Entonces, esta es otra forma de mirar el voltaje que se crea, que se induce en una bobina. Como B sub L, el voltaje en la bobina es N, que bien sabemos que N es el número de espiras o el número de vueltas. Phi es el flujo magnético. Y T, pues obviamente T es el tiempo. Entonces, B sub L también es igual a N de phi de T. En este caso decimos, B sub L es proporcional al número de espiras. Entre más espiras tenga la bobina, el voltaje inducido o el voltaje generado va a ser mayor por la variación de flujo. Esta expresión es la que más directamente nos muestra que se requiere un flujo variable, se requiere que el flujo cambie para que se induzca, para que se genere tensión. Con estas expresiones, con estas expresiones ya podemos trabajar un poco la parte de igualar estas dos formas, y entonces tendríamos que, al igualar los dos B sub L, tendríamos de que L de I de T es igual, L de I de T es igual a N de phi de T, es igual a N de phi de T, lo cual entenderán que me quedará que L de I, los de T se me cancelan y me quedan que L de I es igual a N de phi, y por consiguiente L, que era nuestra inductancia, es igual a N por la derivada de phi con respecto a I. Entonces encontramos que los henrios, lo que llamamos inductancia, es igual a N de phi de I. Esta expresión es muy importante y la vamos a utilizar mucho porque es una nueva forma de mirar los henrios, de mirar la inductancia. Y esta expresión es la que de aquí en adelante, la L, que en un principio siempre llamábamos inductancia, este es nuestro coeficiente de autoinductancia, la vamos a llamar ahora. Porque por ahora ustedes observarán que esa L, esa inductancia, que ahora la llamamos autoinductancia, entenderán que depende del número de espiras que tiene quien, la bobina que estamos tratando, del flujo que tiene la bobina y de la corriente que pasa por la bobina. O sea, por ahora, empiecen a entender de que esos henrios, recuerden que estos son henrios, esa inductancia, que ahora la llamamos autoinductancia, es propia, o sea, depende de su flujo, de su corriente, de su número de espiras. Entonces, por ahora, lo que acabamos de ver es que encontramos una nueva expresión de que L es N de phi de I. Número de espiras de la bobina, flujo que pasa por la bobina y la corriente que pasa por la bobina. Eso me daría la autoinductancia, que por ahora era la misma que habíamos manejado antes cuando hablamos alguna vez de las bobinas y capacitores. La L que llamamos antes solo inductancia, ahora le vamos a colocar el nombre de autoinductancia. ¿Por qué?
porque en el acoplamiento viene ahora al siguiente término que es la inductancia mutua. Observemos que ya tenemos el mismo núcleo, pero dos bobinas. En este caso, una en cada brazo del núcleo, digámoslo así. Entenderán que para este caso podríamos pensar que tenemos una bobina con un número de espiras 1 y aquí tendríamos otra bobina con un número de espiras N2, como para diferenciarla. Podrán ser iguales, una mayor que la otra, menor que la otra. Entonces, empieza el concepto de lo que vamos a llamar inductancia mutua y por consiguiente el concepto de el acoplamiento de bobinas. Bien, por ahora tenemos lo siguiente. Miren que la bobina 1, según el arrollamiento, ahora lo devanaron, digamos, empezando por el frente. Por el frente entra por el frente del núcleo y sale por la parte trasera del núcleo. Si suponemos que por esa bobina entra una corriente y en este sentido, pues esa corriente irá a circular en todas las espiras, en todas las vueltas en este sentido. Y si aplicamos la regla de la mano derecha, si conocemos el sentido de la corriente, entenderán que esa bobina con esa corriente produce un flujo que iría aquí así. Bien, ese flujo obviamente sigue por el núcleo y por ahora lo llamaríamos phi. Y miren la nomenclatura que voy a usar ahora. A este flujo lo voy a llamar 1, 2. Pero también hay un flujo que se queda acá en la bobina 1, un flujo que se queda aquí como circundante, un flujo que vamos a tener acá. A este flujo lo voy a llamar phi 1, 1. Entonces, el flujo total 1 es igual al flujo 1, 1 más el flujo 1, 2. Entonces, por favor, miren la nomenclatura que voy a usar para que se me interprete bien cada uno de estos flujos. El flujo 1, este flujo 1, entenderán que es el flujo total producido por 1, o sea, producido en el lado 1, pero digamos lo voy a llamar así simplemente producido por 1, es decir, producido por la bobina que está en el lado 1. Bien. El flujo 1, 1, como su nomenclatura lo dice, es el flujo producido por 1 que se queda en 1. Entonces, este es flujo producido por 1 que se queda en 1. Entonces, ese es el flujo que he intentado mostrar aquí como en líneas a trazos que se quedó en el lado 1. Y el flujo 1, 2 es el flujo producido por 1, el flujo producido por 1 que va hasta 2 o que llega hasta 2, que llega a 2, es decir, es el flujo que lo produce. La bobina 1, las espiras, la bobina 1 produce ese flujo, pero ese flujo le llegó a la bobina 2. Bien, en el tema de acoplamiento, me adelanto un poco, pero les voy a indicar que lo ideal es que ojalá todo el flujo que produce una bobina le llegara a la otra. Por eso lo importante, digámoslo así, es este flujo 1-2. A este flujo 1-2 lo llamamos flujo remanente. Flujo remanente, que es el flujo como aprovechable, por decirlo de alguna manera, que es el flujo que de todo el que se produjo en un lado le llega al otro. Entonces ese lo llamamos flujo remanente. Y al flujo 1-1, que es el flujo que se produce pero que se queda, se queda ahí, es decir, no llega al otro lado.
Ese es el flujo de pérdidas, lo llamamos flujo de pérdidas porque no se aprovechan. Flujo de pérdidas o flujo de fuga, que como que se fuga, se desperdicia, o flujo de dispersión. Son sinónimos. Entonces tenemos flujo de pérdidas, flujo de fuga o flujo de dispersión. Ese flujo que se queda en uno y no se va para dos, no alcanza a llegar a dos. Y claro, entenderán que todo ese flujo es el flujo total 1, o sea, todo es el flujo que produjo la bobina 1. Entonces la bobina 1 produce un flujo que se quedó en ella, que se pierde, que se dispersa, pero hay otra parte de ese flujo que llega a la bobina 2. Entonces, tenemos esta relación de los flujos, en este caso, hablando de la bobina 1. Entonces, vamos a empezar a aplicar estos conceptos de voltaje y conceptos de autoinductancia que habíamos encontrado anteriormente. Entonces, empezamos acá. Sabemos que el voltaje es N de phi de T. Entonces, quiero que observen la nomenclatura que voy a usar. Voy a encontrar el voltaje 1,1. El voltaje 1,1 es el voltaje producido por 1 que se quedó en 1. Entonces, es el voltaje que hay en el lado 1, pero que lo produce el mismo lado. Como el voltaje es N de phi de T, ¿cierto? El voltaje es N de phi de T. Lo que quiero que me entiendan es que como es el voltaje que se produce en ese lado que se quedó ahí, es el número de espiras 1 por el flujo total 1, porque miren que en la espira, en la bobina 1 se queda todo el flujo con respecto al tiempo. Entonces sería N1 por dφ1 de T. O sea, utilizamos todo el flujo porque en la bobina 1 tenemos todo en los dos flujos. En la bobina 1 está tanto el que se está perdiendo como el que se va para el otro lado, todo eso quedó en la bobina 1. Entonces, por eso el voltaje, ¿cierto? Que hay en 1 producido por él mismo sería N1 de phi1 de T. Si multiplicamos y dividimos por la derivada de la corriente que produce ese flujo, entonces si multiplicamos por quién produce el flujo 1, pues la corriente 1, ¿cierto? Y esto por la corriente 1, que es esta corriente con que yo inicié, pero obviamente como es en el lado 1, vamos a llamarla I1, que es la corriente que entra por el lado 1. Esto me permite separar, aquí yo podría separar y tener N1 de phi1 dividido en I1 por dI1 de T. Simplemente hice la separación. ¿Para qué? Para encontrar esta partecita que es N de phi de I. Miren, N de phi de I, perdón. N de phi de I. Pero disculpa, no era en esta expresión. Aquí en esta, miren. N de phi de I. ¿Esto qué es? ¿Qué es espira, flujo sobre corriente? Una inductancia. En este caso, como todo está en el mismo lado, como es espira del lado 1, flujo del lado 1, corriente del lado 1, esto sería una autoinductancia. Entonces, esto la llamaríamos L1, la que hemos llamado L1, que todo está en el mismo lado. Entonces, mire que sería espiras del primario del lado 1, flujo del lado 1, corriente del lado 1. Entonces, esto sería autoinductancia, la L1. Como esta es la autoinductancia, lo que estamos encontrando es que el voltaje que hay en 1 producido por él mismo es L1, que sería la auto, por la derivada de la corriente 1 con respecto al tiempo. Esto es lo que vamos a llamar tensión. Esta sería una tensión
por autoinductancia o por autoinducción. Entonces esto lo vamos a llamar tensión por autoinducción o por autoinductancia. O sea, como que propia de él mismo. Es un voltaje que depende de la auto de ella, de la corriente que pasa por ella. Entonces esta sería la tensión por autoinductancia. ¿Quién es la tensión por autoinductancia? Si se pueden dar de cuenta, es la tensión que hay en uno o que hay en ese lado debida, producida por él mismo. Bien, entonces observen que por ahora tenemos, y esta es la tensión que siempre habíamos manejado cuando siempre hablamos de la inductancia. Siempre habíamos dicho V sub LL de IDT. Claro, en los temas anteriores no habíamos puesto otra bobina al ladito, simplemente la consideramos como una sola bobina y por eso no hablábamos de auto y de la que vamos a hablar ahora. Entonces tenemos tensión por autoinducción. Bien, la L1, quiero que percaten que la L1 la hemos definido así, ¿no? Como que la L1, la autoinductancia 1 es N1 de Φ1 de I1. Bien, ¿qué es lo que sucede? Que si ustedes observan, parte del flujo 1 llega a la bobina 2. Entonces, si a la bobina 2 le llega flujo, ahí también va a haber tensión. Porque recuerden que mientras haya variación de flujo, habrá tensión inducida. Entonces, eso indica que va a aparecer una tensión que la voy a llamar B sub 2,1. Miren, ¿quién es la B sub 2,1? La tensión que hay en el lado 2 producido por el lado 1. O sea, la tensión que hay en 2 gracias, debido a 1. Entonces, B sub 2,1 es la tensión que hay en 2 debido a 1. Como es la tensión que hay en el lado 2, pues recuerden que tensión, voltaje es N de phi de T, pero ¿cuál N y cuál phi? Pues en este caso tenemos que N, como es en el lado 2, pues será N2. Por de phi, ¿cuál phi? Pues el phi que le llega al lado 2, que es el phi 1, 2, y con respecto a t. Entonces mire que la tensión que hay en 2 debido a 1 es n de phi de t, pero n ¿quién es? N2, porque estamos en el lado 2. Ese voltaje depende del número de espiras que hay en el lado 2. ¿Y cuál flujo le llega? Ya no es el flujo 1, porque allá solo le llega el flujo 1, 2. Entonces por eso hacemos hincapié en que es el flujo 1, 2. Eso nos quiere decir que la tensión B21, que es igual a N2 por d phi 1,2 con respecto al tiempo, lo multiplicamos y lo dividimos por la corriente que produce ese flujo 1,2, que es la misma I1. Recuerden que la misma I1 es la que produce el flujo 1,2. Esto para poder separar, y mire lo que nos está quedando, que la tensión B21 es igual a N2 por de phi 1, 2. O sea, el flujo que llegó a 2, pero es debido a 1. Y por la derivada de la corriente 1, todo esto por de I1 de t. ¿Qué observan? Miren que me queda esta expresión que también es espiras, flujo sobre corriente, que sería esto, ¿cierto? Espira, flujo sobre corriente, espira, flujo sobre corriente. O sea, esta expresión también son henrios, también es una inductancia, pero quiero que se percaten que para este caso tenemos espiras del lado 2, flujo que llegó al lado 2, pero que lo produjo 1 por la corriente 1. Como no es, como no es propio, o sea, como no está todo en el mismo lado, por eso a esta la vamos a llamar de ahora en adelante M. También son unos henrios, pero no puedo decir que es una L porque la L es la auto, la propia, la que todo es debido allá mismo. Esta es una M, ¿cierto? Y en este caso, la vamos a llamar M21. Entonces, por acá, ¿en dónde vamos? Que acabamos de encontrar unos nuevos henrios, que ahora la llamamos M, ya no L, sino M,
que es la M21, y en este caso, ¿quién sería? N2 por dφ12 por dI1. Entonces, a esta nueva que apareció, este sí es nuevo, que es espiras de un lado, flujo que viene del otro, corriente que está en el otro lado. Esto ya no es auto porque ya no es propio, ya no es como antes que era espiras del lado 1, flujo del lado 1, corriente del lado 1. Esta que viene, espiras del 2, flujo que viene del 1, corriente del lado 1, a esta la llamamos coeficiente de inductancia mutua. Entonces aquí donde viene coeficiente de inductancia mutua. Entonces apareció el concepto de inductancia mutua. ¿Qué la llamamos con la letra M? Entonces, ¿qué es la inductancia mutua? También es una inductancia, o sea, quiero que tengan presente que también son henrios, o sea, también es una inductancia, pero para diferenciarla, por eso ahora tenemos dos nombres, autoinductancia e inductancia mutua. La autoinductancia es la inductancia que manejábamos, que conocíamos desde temas anteriores, que era la que es debida al propio flujo, a la propia corriente, a las propias espiras. Y ahora esta que llamamos mutua es una inductancia que apareció debido a que hay unas espiras en un lado, debido a que hay un flujo que le llegó, que viene del otro lado, y debido a una corriente que es del otro lado. Entonces, por eso lo llamamos mutuo. Es lo que de ahora en adelante vamos a determinar mucho como el efecto mutuo. Entonces, resulta que si hay una inductancia mutua, entenderán que en mi explicación veníamos hallando que en el lado 2 hay un voltaje que es debido al 1. Claro, entonces apareció que ese voltaje es M21 por la derivada de la corriente del otro lado con respecto al tiempo. Entonces, M de I de T, que esos son volt, porque estos son henrios, amperes sobre tiempo son volt. Pero observen que ya es un voltaje que se creó en un lado, pero gracias o debido al lado que esté en el frente. Es decir, en este caso es el voltaje que hay en el lado 2, gracias o debido al lado 1. Por eso a este se le llama tensión por inductancia mutua. Entonces, este voltaje se le llama tensión o voltaje, tensión por inductancia mutua. Mientras que el anterior, el 1,1, era el voltaje o la tensión por autoinductancia. Entonces, este es la tensión por inductancia mutua. Esto es lo nuevo del tema. Esto no lo conocíamos, esto no lo habíamos tratado. De ahora en adelante, tienen que tener el cuidado, tener la precaución de que en una bobina, cuando estén en una bobina, pueden existir las dos tensiones o pueden existir los dos voltajes. En una bobina ustedes pueden tener voltaje por auto si por ella está pasando corriente, si ella tiene flujo, pero en la misma bobina puede haber tensión por mutua si hay otra bobina que le está mandando flujo a ella. Entonces, esa sería la tensión por inductancia mutua. De igual manera, si alimentamos por el lado 2, es decir, si hacemos circular una corriente I2, pues esa corriente I2 nos irá a producir, ¿cierto?, un sentido de corriente y por consiguiente al aplicar la regla de la mano derecha, para este caso, si ustedes observan al aplicar la regla de la mano derecha, recuerden que los dedos de la mano nos indican el sentido de la corriente y los dedos del pulgar me va a indicar el sentido del flujo. Entonces, en este caso, produciría un flujo que va en este sentido, que obviamente circulará por el núcleo y a este flujo lo voy a llamar 2,1, flujo 2,1, porque ya comienzan a entenderme que es el flujo que se produce en el lado 2, pero que le llega al 1, o sea, se le va para el lado 1. Igualmente va a haber fugas, va a haber pérdida, entonces aquí aparecerá
aquí aparecerá también un flujo que se queda acá, que es el que iríamos a llamar el flujo 2,2, el flujo producido por 2 que se quedó en el lado 2. Entonces, de una manera análoga, de una manera la podemos considerar el caso bilateral que se llama, o sea, también podríamos considerar que va a haber un flujo total 2, que sería el flujo 2,2, que es el flujo producido por 2 que se quedó en 2, más el flujo 2,1, que es el que se produjo en 2, pero que se llegó hasta 1. Este será el que llamamos flujo de pérdidas. Estas serán las pérdidas de flujo, o la fuga, o la dispersión. Mientras bien sabemos que el que se aprovecha, el que se va para el otro lado, es el famoso flujo remanente. Esto ya lo habíamos explicado. Pero el total se quedó en la bobina 2. Por eso, por eso, volvemos y encontramos dos voltajes. Habrá un voltaje 2,2. ¿Quién es el voltaje 2,2? El voltaje que hay en 2 debido al lado 2, o sea, debido al mismo. Como es N de phi de t, sería N2 por cuál flujo? Pues en este caso por todo el flujo 2 que está en esas espiras y por un dt. Multiplicamos por la corriente que produjo ese flujo, que es la corriente 2, y dividimos por la corriente 2. Entonces estamos encontrando que hay un voltaje B22 que sería igual a N2 por dφ2 con respecto a dI2, y todo esto por dI2 dt. Nuevamente, si se dan de cuenta, tengo espira flujo sobre corriente, espira flujo sobre corriente. Y observen que todo es del mismo, todo es propio, todo en el mismo lado. Espira 2, flujo 2, corriente 2. Por esta sería la L2, la autoinductancia del lado 2. Entonces, aparece como es lógico que habrá una tensión en 2 debida al mismo, y entonces esa es la tensión por autoinductancia, porque es la autoinductancia 2, L2, por la derivada de la corriente del mismo con respecto al tiempo. Entonces esa sería tensión por autoinductancia, que sería la tensión por autoinductancia en el lado 2. Entonces aquí tenemos tensión por autoinductancia. Esta es la tensión por autoinductancia como propia. Tensión por autoinductancia. Bien. Si se percatan, las tensiones por autoinductancia tienen que ver con la L que siempre habíamos trabajado, o sea, con la que llamamos autoinductancia. Pero también aparecerá la tensión 1,2, la tensión 1,2 o el voltaje 1,2, que es el voltaje que hay en el lado 1, ¿cierto? Es el voltaje que hay en el lado 1, pero debido o gracias al lado 2. Entonces, como el lado 2 produjo un flujo y parte de ese flujo le llega al otro lado, ese flujo también va a producir una tensión. Entonces tendríamos la tensión 1,2. Como es la tensión que hay en 1, pues sería N1, porque son las espiras que hay en ese lado, por la derivada de cuál flujo, pues el flujo que produjo 2, pero que llega a 1 con respecto al tiempo. Entonces, B sub 1,2 es igual a N1 por dφ 2,1 con respecto al tiempo, y multiplicamos por la de I2, que es la que produce el flujo 2,1, y dividimos por la I2 para poder separar y ver que la tensión 1,2 es igual a N1 por el phi que produjo 2, pero que llegó a 1, y con respecto a la corriente 2, y esto por dI2 dt. Aquí vuelve y juega espiras, flujo sobre corriente, pero mire que ya no es propio, ya no es auto, porque las espiras del lado 1 es de un flujo que viene del otro lado,
y es la corriente del lado 2. Entonces, esta sería la M12. Entonces, aquí ya, esta sería la M12. Entonces, aquí definiríamos, si me permiten, que apareció una M12 que sería igual a espiras del lado 1 por derivada del flujo 2 que llegó a 1 con respecto a la corriente 2. Esta sería la definición de la inductancia mutua. Entonces, esto también sería inductancia mutua. Entonces, a las autos las llamamos con L y a las mutuas las llamamos con M. Inductancia mutua. No olvidar que es una inductancia, o sea que esto también son Henry. Entonces, para concluir, veríamos que la tensión 1, 2, o sea, la tensión que hay en 1 debida a 2, es igual a la mutua 1, 2 por la derivada de I2 con respecto a T. Y esa tensión sería tensión por inductancia mutua. Esta sería tensión por inductancia mutua. Tensión o voltaje por inductancia mutua. Es lo que uno rápidamente dice, tensión por mutua y tensión por auto. Bien. Entonces tenemos que ahora en las bobinas pueden haber dos voltajes, dos tensiones, por auto y por mutua. Por auto cuando la produzca ella misma, o sea, cuando por ella pase corriente, pues ella misma va a producir flujo. ¿Y cuándo va a haber tensión por mutua? Cuando una bobina que esté cerca le mande flujo a ella. Entonces va a haber ahí un voltaje, pero es gracias o debido a la vecina, a la bobina que está al lado que le mandó flujo. Entonces vamos a tener dos voltajes, dos tensiones por autoinductancia y por inductancia mutua. Bien. Para terminar este temita, por ahora conceptos de autoinductancia y mutua, lo que quiero que se percaten es que el efecto mutuo es bilateral. Es decir, luego de pronto lo vamos a comprobar. El efecto mutuo es lo que llamamos bilateral, es decir, no hay diferencia entre la M12 y la M21. Esas dos, digamos, esas dos flujos se van a mezclar y al fin de cuentas va a quedar un único flujo. Entonces, la M12 va a ser igual a la que llamamos M21 y simplemente ahora la vamos a llamar M. Entonces, simplemente M12 es la misma 21 porque el efecto es el mismo. Y esta M simplemente sería igual en un caso a M2 por dφ12 con respecto a DI1 o a N1 para la otra M, a N1 de φ21 con respecto a DI2. Es decir, las M's son las mismas, el efecto es bilateral. Ya no vamos a diferenciar entre M1 y N2. Simplemente es solo un efecto y lo llamaríamos M. Bien, eso nos va a representar muchísimo porque quiero que se percaten que si la bobina 1 produce un flujo que se le va para la 2 y la 2 produce un flujo que se le va para la 1, en sí esos dos flujos se van a mezclar. En sí esos dos flujos se van o a debilitar o a aumentar. Ya vamos a ver cómo, cuándo y cómo, pero al fin va a quedar un solo flujo. Por eso decimos que el efecto mutuo es bilateral, o sea, una vez entre en funcionamiento las dos bobinas, por las dos bobinas va a quedar circulando un flujo mutuo, un flujo que es igual para las dos. Insisto en que no vamos a diferenciar entre la M1 y la 2.1, sino que simplemente la vamos a llamar M.
En un próximo video ya vamos a ver lo que implica en los circuitos que haya acoplamiento, es decir, que haya efecto mutuo, porque por ahora cada vez que nos paramos en una bobina, en todos los ejercicios que se han trabajado en corriente alterna, cada vez que nos parábamos por una bobina, nunca mirábamos si esa bobina tenía tensión por mutua, es decir, no estábamos considerando el acoplamiento, no estábamos considerando que esa bobina tenía cerca a otra que le podía mandar flujo. Ahora ya empezó el tema de qué pasa si están acopladas, es decir, qué pasa si hay flujos interactuando entre la una y la otra. Entenderán que esto es el principio de toda una teoría de acoplamiento que la seguiremos viendo en videos posteriores.